Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Programa que se transmite todos los lunes a las 8 pasado meridiano, como ocurre ahora, y con una repetición a las 3 de la madrugada del martes para aquellos trasnochadores que no pueden conciliar el sueño. Me acompañan esta mañana, por un lado, Jenny Sánchez Mazariegos, que dicho sea de paso está cumpliendo años hoy, estudiante de literatura avanzada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y el licenciado Óscar Zelaya Garay, docente del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, con quien vamos a platicar en el segundo segmento sobre un verdadero acontecimiento cultural que se inició hoy por la tarde. Su inauguración fue hoy por la tarde. Quiero hacer los saludos de rigor al amigo docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Siram Díaz Fiallos. Un saludo para la señora Galo y sus hijas, hasta Ceres, California. Un abrazo para Luis Constantín Viri, lo mismo que para Mía Mendoza en la ciudad de Nueva York. Mi afecto fraternal para Tito Ortiz en la ciudad de San Pedro Sula y para el colega Rafael Barahona en Santa Rosa de Copán. Usted me dijo que tenía un par de saludos que hacer. Así es, licenciado. Un caluroso saludo para la señora Carmen Maldonado y su hija, que es una buena mía, la licenciada Isis Irías. También para un fiel televidente, el señor Raúl Florentino, que no se pierde el programa. Bueno, y también nuestro agradecimiento para esas amigas y amigos generosos que nos comentan favorablemente en distintos sitios este programa que ya cumplió los primeros 6 años y 8 meses. Vamos a proceder a sortear el libro que era el premio del programa anterior. Precisamente era La letra con sangre entra de Jorge Luis Oviedo. Y quiero pedirle a Pedrito a ver si nos puede dar un número del 1 al 22. 4. El número 4, vamos a ver quién se lleva La letra con sangre entra de Jorge Luis Oviedo. Ahí está, no tiene nombre. No tiene nombre, tiene... Número telefónico. El número telefónico dice: ánimo, hay que apoyar tan buena causa, apoyemos la cultura. Ahí está para sus pantallas. El número ganador es el 9582-9714. Muy bien, vamos a llamarla o llamarlo para indicarles dónde y cuándo pueden recoger ese libro de cuentos de Jorge Oviedo. Y hoy tenemos un magnífico premio en esta noche de lunes 3 de noviembre. Y se trata del viento que sopla los carbones apagados del amor, del buen amigo y catedrático Jorge Medina García, un egresado de nuestra institución, que ganó con este libro, a que ven ustedes en la pantalla, el premio único de novela corta centroamericana. Eso yo me lo leí de una sola sentada porque es sabrosísimo. De manera pues que manden sus mensajitos a 9230 y participan en el sorteo del próximo lunes con El viento que sopla los carbones apagados del amor, Jorge Medina García. Como efemérides literarias de la fecha, en el 39 después de Cristo nace Marco Lucano, un poeta latino, autor de La Farsalia. En 1852, un monstruo erudito, Marcelino Menéndez y Pelayo. Nace en 1901 André Malraux, el novelista y político francés, autor de La condición humana, que le granjeó el premio Goncourt en su país natal. Con ello vamos a la primera pausa del programa. No nos cambien, que regresamos en unos segundos. Estamos ya en el segundo segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa patrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en esta noche de lunes. Por un lapsus lingüe, dije esta mañana, yo todavía no he llegado a la noche, ni a la tarde tampoco. Queremos también insistir en cuanto que hay una repetición a las 3 de la madrugada del día martes. Vamos a iniciar el segmento como siempre con la palabrota de hoy. Véanla ustedes en sus pantallas. La palabrota de hoy es huehuecho. Huehuecho. ¿Qué huehuecho, Jenny? Procede del náhuatl bebeyol, vejez, y significa un abultamiento carnoso que se forma debajo de la barbilla, entre ella y el cuello,
Es un aumento de la tiroides que en términos médicos se le llama bocio. Es palabra de género masculino y se usa en el suroeste de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Así es. Y eso lo extrajimos como información del famoso diccionario de americanismo, más de 2.200 páginas, en el cual usted puede encontrar todos los usos en el continente americano, el español. Y habíamos ya anticipado que tenemos con nosotros en esta noche al licenciado Óscar Zelaya, que es docente de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y quien está aquí para comentarnos un acontecimiento, como lo había anticipado, el cuarto encuentro de historiadores de Honduras, que lleva el nombre de Marcos Carías Zapata. ¿Cómo nace esta iniciativa, Óscar? ¿Quiénes son? ¿Cómo se va a desarrollar? Sé que hoy por la tarde se inauguró y sé que arranca mañana, y me decía usted hasta el 6, inclusive. El 6, inclusive. Entonces, hablemos un poco de este encuentro que reviste tremenda importancia por la calidad de la gente que participa en ella, tanto docentes como estudiantes. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, el cuarto encuentro es una iniciativa que surge a través de la carrera de Historia, con la orientación de homenajear a los forjadores de la carrera de Historia. En este caso tenemos a Marcos Carías Zapata, al cual se le hizo el homenaje el día de hoy por la tarde. Y el encuentro reúne en sí a los historiadores de Honduras y todos aquellos que están interesados en esta temática de investigación histórica. Y se realiza en colaboración con estudiantes de la carrera de Historia. ¿Y esto es patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma o en mancomunada iniciativa con la pedagógica? Es iniciativa de la carrera de Historia apoyada por la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y quiénes van a participar, Óscar? En este evento, los que están participando en este momento son docentes de la misma carrera de Historia con sus trabajos de investigación. Este año tenemos un numeroso grupo de ponencias y también participan estudiantes de la carrera de Historia, los cuales se encuentran o ya han realizado su taller de Historia. El taller de Historia es donde ellos desarrollan y prueban todas sus habilidades y el herramental que la carrera de Historia les brinda para la formación de historiadores. Pero hay figuras muy relevantes ahí dentro del ámbito histórico, no histórico, el ámbito de historiadores, académicos de la historia, porque tal vez podríamos mencionar algunos y hablar un poco de las ponencias, porque me llamó mucho la atención, son variadísimas y son interesantes sí. Sí, hay que recordar también que Flaxo de Ciencias Sociales patrocina el evento. En cuanto a las ponencias, sí tenemos ponencias de patrimonio cultural, historia del convento San Francisco, tenemos también el discurso liberal sobre el urbanismo relacionado al siglo XIX, siglo XX. Hay ponencias que es interesante porque está rescatando de nuevo en la carrera de Historia lo que es la investigación de temas de carácter colonial, desde las redes coloniales, pueblos de indios, minería y el aparecimiento de las órdenes religiosas. Además tenemos otro componente que se encuentra relacionado para el caso a lo que es el diablo, la historia del diablo en Honduras, trabajo sobre feminismo, sí, de Jorge Amaya. Entonces, entre los que participan están Rolando Sierra, Jorge Amaya, Yesenia Martínez, Miriam Leabel Fernández, el mismo Marcos Carías, que ha participado con una buena ponencia sobre el oficio del historiador, y así otra pleyade de investigadores. Marcos Carías Zapata es un personaje muy bien formado
Y se ha movido no solo del campo de la historia, usted sabe que es además narrador, es novelista, es cuentista, digno hijo de su padre Marcos Carías Reyes. Y me parece que es un homenaje muy merecido a quien es también nuestro director de la Academia Hondureña de la Lengua. ¿Tiene alguna participación a propósito de la Academia Hondureña de Geografía e Historia en este encuentro? En este encuentro, como es una invitación abierta para todos los historiadores, hombres y mujeres, es abierto igual que para el público en general. O sea que no existe ningún obstáculo para todos aquellos que deseen participar a partir del día de mañana, así como la participación que tuvieron hoy por la tarde. Entonces, abierta y también para estudiantes. También llegan estudiantes de otras carreras de la universidad y también se ha invitado a la Universidad Pedagógica Nacional, el Departamento de Ciencias Sociales, para que participen en el evento. No, incluso, ¿en qué lugar se va a realizar? Porque ahora que el autónomo ha crecido tanto, uno se pierde, se extravía. Sí, es en el Auditorio Jesús Aguilar Paz, que depende de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. A partir de todos los días, como hoy se expresó en la tarde, de las 2 de la tarde a 7 de la noche. Y son actividades corridas, por lo que vi en el programa. Son actividades corridas, donde hay siempre hay un entremeso, un tiempo dedicado para el refrigerio, posteriormente vienen las ponencias y las preguntas a la misma. Ahora, queremos aprovecharlo por estos minutos que nos ha regalado para Hablemos que hablemos bien. O sea, ¿cómo está la historia, la historiografía más que otra cosa en el país actualmente? Bien, actualmente la historiografía ha tenido un avance relativo, porque las investigaciones de carácter histórico muchas veces llevan un tiempo más allá que cualquier otro tipo de investigación, especialmente cuando nos referimos a investigar el pasado colonial, que es de fuente primaria y documento. Pero en términos generales, la investigación histórica del país avanza, no como nosotros quisiéramos en un determinado momento, pero sí hay estudios relevantes que nos pueden permitir hacia dónde va la historiografía y hacia dónde va la formación de los historiadores hondureños. Y en cuanto a la enseñanza de la historia, ¿se ha mejorado en el país? En cuanto a la enseñanza de la historia, prácticamente lo que hace la carrera de historia no es una formación específica de docentes, sino en investigadores. Pero sí consideramos que con las investigaciones que se realizan, estas pueden coadyuvar en un determinado momento para realizar y desarrollar el aprendizaje de la historia de Honduras. Porque sí, la historia de Honduras hay que revisarla. Así es. Pues nosotros queremos agradecerle en todo lo que vale la presencia a Óscar Zelaya en esta noche. Sobre todo, me gustaría que les planteara, ya usted lo dijo, que la invitación es abierta. ¿No hay algún requisito específico para la admisión a estas ponencias? No, no existe ningún requisito. Sencillamente la presencia para todos aquellos que están interesados en temas vinculados con la historia. No necesariamente historiadores ni estudiantes de historia. No necesariamente, exacto, historiadores, pueden llegar los historiadores locales, pueden llegar aquellos que no son historiadores, personas que tienen curiosidad por la investigación. La invitación es abierta y, como expresábamos anteriormente, no existe ningún requisito, la entrada es libre. Repito lo que dije, lo reitero, muchísimas gracias al licenciado Óscar Zelaya por haber comparecido en nuestro programa. Esperamos que se acerque todo el mundo para este evento, que es un acontecimiento cultural. Aquí nosotros tendemos a menospreciar los acontecimientos culturales para darle más importancia a los acontecimientos deportivos. De manera pues que a todos los esperamos en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Ya estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional y Canal 10, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del día martes. Y vamos a las preguntas y respuestas, porque se nos han quedado un montón rezagadas y vamos a tratar de avanzar.
Y viene la primera pregunta de un televidente curioso o una televidente curiosa. ¿De dónde viene eso de huechos? Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, huechos. Es un eufemismo usado en Guatemala, El Salvador y Honduras para significar negación o disconformidad con algo. Como cuando yo le digo a alguien, vamos al estadio, huechos, ¿me puede pasar algo? Preguntan, ¿es al derredor o alrededor? Aunque ambas locuciones adverbias son válidas, lo segundo es lo más aceptable en el español de hoy. Ahí lo tienen en las pantallas. Alrededor. Así. Ambas locuciones adverbiales son válidas, pero lo segundo, como lo dice Jenny, es lo más aceptable en el español de hoy. ¿Por qué se dice y cuándo se dice valga la redundancia? Cuando la expresión resulta enfática, es decir, cuando es pleonástica, como por ejemplo, te vi con estos ojos, te me salís afuera, entrate adentro, valga las redundancias en cada caso, porque no son redundancias en realidad, sino que son formas pleonásticas. Sugiérame una de las novelas más recientes hondureñas para leer. Para nosotros, El viento que sopla los carbones apagados del amor, de Jorge Medina García, que es lo recomendable, y el premio para esta noche. Así, ojalá que nos envíen cuantos mensajitos puedan para que se lleven esa joyita. Premio Centroamericano de Novela Corta, hace muy poco. ¿Qué significa la palabra mesmamente? Es en realidad un triste vulgarismo como casi mente, o como cuando decimos aperturar en el lenguaje bancario. Evítenlo, casi mente, mesmamente, y sobre todo aperturar, por abrir. Es tal vez o tal vez. La expresión debe escribirse separada, tal vez. Siempre. Yo he comentado, Jenny, en otros programas que la gente tiende a unir tal vez, porque antes en inglés el término, la frase era may be, separada. Pero de pronto los angloparlantes, que son muy prácticos, muy pragmáticos, unieron la palabra, entonces pues, tienen una sola, maybe. Y entonces nosotros, por calco semántico, unimos tal vez, pero siempre va separada. ¿Es discontinuar o descontinuar? Son términos sinónimos, pero el uso esmerado y culto es el segundo, descontinuar. Fíjense bien, pero son sinónimos, pero este es el más esmerado. ¿Cómo se pronuncia la palabra exquisito o extraordinario? La letra X. ¿Cómo se pronuncia? Como S, exquisito, extraordinario. El español americano es cesante, es la norma social y así lo acepta la RAE. Sí, claro, no lo vamos a escribir así, hay que dejar constancia. Vamos a escribir exquisito con X y lo mismo extraordinario con X. Pero cuando lo pronunciamos, muy raro que nosotros digamos exquisito, decimos exquisito, extraordinario. Esto es el ceseo americano, que no es incorrecto, no es impuro tampoco, es simplemente una norma social. ¿Qué diferencia hay, pregunta alguien, entre lo correcto y lo adecuado? Pues miren, hay expresiones normativamente correctas que en ocasiones resultan inadecuadas o viceversa. Morido por muerto, ejemplo. Rompido por roto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque morido es el pretérito regular, así como rompido, de muerte, morir y romper. Sin embargo, el pretérito irregular apareció después. El caso de muerto y el caso de roto ha desplazado a los otros dos. Así que serán muy normativamente correctos, pero son inadecuados en el español actual. ¿Por qué se llama ahora V a la V labiodental? Porque es la suma de sus dos vocales, U más V. En español nunca existió el sonido labiodental. Así es. Y lamentablemente yo, mea culpa, lo enseñé cuando comenzaban mis trabajos docentes a distinguir entre lo que era
para no decirle la B grande y la B pequeña, entonces hablaba yo de la B bilabial, oclusiva, y de la B labiodental. Jamás existió ese sonido, ni creo que puede existir en el español de hoy. Y ahí están, son la suma de los dos valores, que es el yeísmo. El yeísmo es una pronunciación indiferenciada del fonema eye y el fonema ye, como el caso que ven ustedes en la pantalla. Cuello, silla, muelle, playa, reyes, suyo, de modo que ambas se pronuncian como ye, y el fenómeno se ha extendido en España, Hispanoamérica, y es admitido ya en la lengua culta, el yeísmo. No hay ninguna enfermedad, dicho sea de paso. ¿Cómo se pronuncia la D al final de la palabra? De forma relajada y debilitada, pero ello puede hacer que llegue a perderse. Pared, paré. Verdad, verdad. Universidad, universidad. Sí, o sea que se va a limitar, ahí está. Coloquialmente es admisible, no en el habla culta. Sí, es decir, yo hablo de mi universidad y pronuncio la de la lealtad, la amistad, pero con el uso irrestricto de la amistad, la verdad, la universidad se va a perder con el tiempo digo. Es whisky, esa le va a gustar a algunos de mis amigos, es whisky, vean en esta pantalla la grafía que es distinta, whisky o whisky. Lo primero, whisky, así como lo ven ustedes, aunque recomendado, tuvo muy poca aceptación. Lo segundo se refiere a las variantes irlandés y norteamericano, esa que termina en K. Y lo tercero a la escocesa, el whisky con Y. Escriba usted, si quiere hablar en español, escriba whisky, que conserva la W y la K originales. El pez comestible es bacalao o bacalado. Por ultracorrección decimos lo segundo, sí. Bacalao. Pronunciamos abogado, terminando acabado, soldado. Por eso suponemos incorrecto bacalao. Ok. Y vamos a recordarles antes de ir a otra pausa el premio de esta noche, una novela de Jorge Medina García, Premio Centroamericano de Novela Corta. Ahí está en sus pantallas, vean ustedes. Me envíen sus mensajes al 9230 y se lo llevan. Continuamos con Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa patrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en esta noche fría, por cierto. A pesar de que el cuarto segmento lo dedicamos generalmente a literatura, a la cultura en general, queremos avanzar, como lo dije en el segmento anterior, con las preguntas y las respuestas. Antes de introducir un tema que creo que vale la pena comentar, tratar. Una pregunta, ¿tiene estadio dos significados? Vean ustedes. Sí, tiene dos significados. Por un lado, el recinto destinado a competencias, particularmente deportivas, y por la otra, periodo o fase de un proceso. Es decir, que el proceso está en su segundo estadio. Es una etapa, pues. En un programa anterior, citaron a Honorato Balzac. ¿Podrían citar a otro francés, Víctor Hugo? Por supuesto. Nacido en 1802 y fallecido en 1885, Hugo es un grande de Francia. Tenemos claro, por supuesto que es un grande de Francia, el gran autor de Los Miserables, que le dio un vuelco totalmente al romanticismo francés porque lo hizo un romanticismo social. Y sí hay varias frases, como la pregunta nos llegó bastante tarde, pero hemos recogido algunas. Por ejemplo, sobre el futuro. Decía Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Y una más, antes de pasarle la guitarra a Jenny. Los 40, y esto tiene que ver con la juventud, los 40 son la edad madura de la juventud. Los 50, la juventud de la edad madura. Un bonito juego de palabras, por cierto. Sí. Sobre la felicidad, Víctor Hugo dice,
La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Una, sobre la risa. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Sobre el amor, Ajá. que es un envidioso, un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta. Tenemos sobre envidia. La libertad de amar es menos sagrada que la libertad de pensar. Pero creo que aquí tenemos una especie como de cruce. De cruce. Porque la primera que usted mencionó, la del amor, es que creo que yo me quedé con ella, que es esta. Los que padecéis, dice al final. Los Que que muy padecéis, porque amad, más todavía, morir de amor es vivir. Ah, muy hermosa. Las otras, Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. sí, muy, muy sabio. Otra, la maldad. La melancolía es la felicidad de estar triste. Muy bien. Algunas de las frases de Víctor Hugo, pero que todos estos autores fueron célebres por sus expresiones. Sobre todo uno que me gusta mucho a mí, Oscar Wilde, Balzac, que mencionaba el televidente o la televidente, el caso de Víctor Hugo, y no digamos Cervantes, y no digamos Quevedo, y no digamos Góngora y todos los demás. Vamos a dedicar un programa solo para comentar frases célebres de estos grandes hombres. Una pregunta más, aunque ya se pronuncia así, ¿se puede escribir oscuro en vez de oscuro? Ambas formas son válidas hoy, pero recomendamos la grafía simple, oscuro, como ocurre también en sustancia, suscrito, sustituir, sustraer, sustrato y otras. ¿Cómo se separa la palabra geografía? El término tiene 5 sílabas: ge-o-gra-fi-a, 2 hiatos. Muy bien. ¿Es apropiado? Pregunta un televidente. Cada cual coma su comida. Gramaticalmente lo es, pero suena un tanto cacofónico, como que la plaza era un plácido lugar, o indudablemente la decisión debe tomarse inmediatamente. Suenan mal, pero gramaticalmente son totalmente correctas. Se dice curriculum vitae o curriculum vitae, como lo tienen en su Vita. pantalla. Vitae. Es que es una tildada, se dice curriculum vitae o curriculum vitae. Lo adecuado es lo primero, curriculum vitae. Su plural es currículos. No use el latín curricular. Ajá, ok. Sí, es que por ejemplo, cuando quieren usar plurales dicen currícula, y esto no es adecuado. ¿Por qué se escribe irregular y no irregular? Es decir, con doble R y con una sola R. Porque la R es intervocálica, como ocurre también en posición inicial, cuando decimos rojo, Roberto, la hacemos vibrante y doble, pero es porque o va entre vocales o inicia palabra. Es desahucio o desahucio. Su matriz de conjugación es anunciar, anuncio, desanuncio, anunciaré, desanunciaré, anuncié, desahucié. Muy bien. Y quiero aprovechar lo que resta del segmento para hacer un comentario sobre la aparición del más reciente diccionario de las academias, de la Asociación de Academias de la Lengua, en la que son más de 3.000 páginas y en la que participaron todas las academias. Hay quienes me han comentado que en ese diccionario se admiten muchos términos del inglés, se han castellanizado, por supuesto que se han castellanizado. No hay que olvidar que los Estados Unidos tienen una academia estadounidense de la lengua española. De manera pues que somos más, cada día somos más. Y por otro lado, en los Estados Unidos el español ha entrado, ha contaminado el inglés, en eso que algunos llaman Spanglish y otros llaman Spinglish. No lo podemos negar, es un fenómeno que se está dando cada vez más. El español es una especie de latín del siglo XXI y el latín fue una lengua aglutinante que se apoderaba de las palabras que le convenían y se deshacía de las que no. Muchos
términos arcaicos cayeron en desuso, no están en el diccionario, pero sí hay muchos términos, particularmente aquellos que tienen que ver con la cibernética, porque hay palabras que no las puede usted cambiar al español, el software, el hardware, está incluso tweets, sin la doble V, tuitear, son términos totalmente aceptados como anglicismos que se transformaron al español. Cada vez más se habla español o spanglish en los Estados Unidos. Hemos dicho muchas veces que actualmente el país que tiene mayor número de hispanohablantes es México. En el 2050 serán los Estados Unidos, les guste o no les guste. Y yo quiero agregar algo que también he comentado. A lo que le tienen miedo los gobernadores de los Estados Unidos, muchos de ellos, no es al migrante, que el migrante llegue a hacer los trabajos más meniales. Le tienen miedo a la lengua, porque la lengua llega para quedarse. Inclusive hay gentes que hablan de la venganza de Moctezuma, porque hoy estamos recuperando Miami, Florida, Nevada, Las Vegas, Texas, etcétera. Vamos a mostrarles un brevísimo video sobre este fenómeno que llama la atención de propios y extraños. El español es la segunda lengua materna del mundo después del chino. Si sumamos los nativos y las personas que lo han aprendido, hay 528 millones de personas que lo hablan en todo el mundo. En Estados Unidos el uso del español crece sin parar y está conquistando un puesto notable como la segunda lengua del país. Primero, buenas noches a todos. Hoy en Estados Unidos hay 53 millones de hispanos y el español está cada vez más presente en las instituciones. En casi todos los organismos oficiales hay instrucciones o carteles en las dos lenguas y muchas empresas atienden por teléfono en los dos idiomas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? bienvenidos. Yo soy la profesora Muñoz, la maestra de la clase de español avanzada. Las escuelas, conscientes de la importancia del español, lo incorporan cada vez más a sus programas, como en este instituto de Harlem, donde la mayor parte de los chicos son bilingües y muy conscientes de las ventajas de serlo. Es mejor porque si consiguen un trabajo pueden hablar 12 idiomas y es importante. En Estados Unidos, en los colegios, cada vez es más habitual encontrar clases como esta en español con chicos prácticamente bilingües. El español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, con casi 38 millones de hablantes, aunque la lengua de los negocios sigue siendo el inglés. Pero hablar español es cada vez más competitivo. Hoy hay más de 3 millones de negocios hispanos en Estados Unidos, el doble que hace 10 años. Incluso la televisión más vista en el país es por primera vez en español. Univision ha registrado los mayores niveles de audiencia. Univision ha llegado a superar en Estados Unidos a todas las cadenas de habla inglesa. Esto no es la primera vez que nosotros somos número uno en Estados Unidos. Es la primera vez que lo hicimos por 4 semanas consecutivas. Muchos imaginan ya un país bilingüe con 2 lenguas cooficiales, inglés y español, lengua que ya es en realidad la primera en estados como Florida o California. Aquí estamos ya en el quinto y último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desde hace 6 años y 8 meses cumplidos. Quiero referirme un minuto antes de recordarles el premio de hoy al video que vieron anteriormente. El solo hecho de que Televisión Educativa Nacional Canal 10 sea parte de esto que llamamos cercano, como un acrónimo, cercano, Servicio Centroamericano de Noticias, dice muchísimo del futuro del español en un enorme país como son los Estados Unidos de América. El premio de esta noche, una novela de Jorge Medina García, que ganó el Premio Centroamericano de Novela hace muy poco. El viento que sopla los carbones apagados del amor. El viento que sopla los carbones apagados del amor. Muy lírico, pero muy impresionante. Y vamos a la pregunta, a ver si logramos terminar con el buzón del preguntón. Pregunta alguien, ¿vive aún el poeta Pompeyo del Valle? Ni se le va a ocurrir matármelo, porque Pompeyo es el último representante de esa brillante generación del 50, Antonio José Rivas, Roberto Sosa, Nelson Merren, Óscar Acosta, que acabamos de perder, porque Pompeyo, poeta en verso, además narrador, es además también uno de los mejores lectores de su propia poesía. ¿Por qué se tilda la palabra cómics
si es grave y termina en S. Es un grupito de palabras que terminan en doble consonante y que se tildan aunque terminen en N o S, como western, bíceps, forceps, ítems, récords, etc. Ahí están sus pantallas. ¿Por qué no se tildan joven, examen, volumen, imagen o gravamen? Porque son palabras graves terminadas en N, por tanto no se tildan, aunque sus plurales sí son esdrújulos. Jóvenes, tildado, exámenes, tildado, volúmenes, tildado, imágenes, tildado, gravámenes, tildado, tildados todos por la regla que no ha desaparecido. Me decía un alumno mío el otro día, me contaron que ya la academia o las academias erradicaron las tildes. Ganas tiene, joven, ganas tiene, porque así ya no va a molestar en tildar, no las han abolido. A propósito de acento ortográfico, ¿por qué no se tildan fue, vio, dio y fui? Porque son monosílabos y los monosílabos no llevan tilde, excepto si admiten significados distintos, te, mi, el. Cuando la tilde es diacrítica, es decir, que diferencia, como en aún, de inclusive, y aún de todavía. Esas llevan tilde para diferenciarlas porque son palabras homónimas con distinto significado. El plural de táctil es táctiles o táctiles. Lo segundo, táctiles. El plural conserva la forma del singular, que es táctiles. ¿Es construido o construido? ¿Se tilda o no? Va sin tilde. Es palabra llana, termina en vocal. Y alguien pregunta, ¿quién dijo alguna vez la envidia es una penosa declaración de inferioridad? Napoleón Bonaparte, nada más ni nada menos, nacido en el 1769 y muerto en 1821, el año de nuestra independencia patria. ¿A dónde puedo encontrar información acerca de la etimología de los términos gastronómicos? En El sabor de las palabras, de Anina Jimeno, Jaén, Editorial Aguilar, México, 2008. Es sabrosísimo, es un libro que le habla a usted del origen de las palabras de perejil, de alelí, de belladona, todo lo que usted quiera está ahí. Ejemplo de nuevas acepciones en el diccionario de la Real Academia, 23ª edición. Patalear, por protesta o queja inútil. Deja de patalear, muchacho. Margarita, referido al cóctel, no estaba en los diccionarios. Lonchera, para el niño que lleva alimento a la escuela, está nuevamente. Y una que me llama la atención, feminicidio. Aquí los medios de comunicación cometen un gravísimo error cuando dicen femicidio, porque no se trata del homicidio de femis, sino que de féminas. Está el diccionario. Son casi 200.000 acepciones agregadas a esta última edición, que será la última impresa. De ahí que en adelante son digitales. Preguntan, ¿gobierno, estado, se escribe con mayúscula o con minúscula inicial? Mayúscula cuando se refiere a un conjunto de instituciones que las conforman como órganos políticos. Mi profesora me regañó, dice un niño o una niña, porque dije divisas extranjeras. ¿Qué hay de malo en ello? Pues sí, ella tiene razón, porque las divisas son monedas extranjeras. Por lo tanto, la frase es tan redundante como hablar de amigos personales. Mis amigos son amigos personales. En el caso de las divisas son moneda extranjera y por lo tanto, decir divisas extranjeras, esas bardas sobre aparejo. ¿Qué curiosidad hay en 5 y 1000? El primero es el único número que tiene el número de letras que él mismo indica. El segundo es el único que no tiene ni E ni O. Es curioso, ¿verdad? 5 son 5 letras. Y el otro es mucho más curioso porque todos los números tienen o una E o una O o tienen las dos. ¿Es bendecido o bendito? Un interrogante que ya nos había aparecido en los programas. Le diré que ambos son participios, bendecido y bendito. El segundo debe emplearse ya como sustantivo, como adjetivo, ya no como participio. El agua bendita,
Este hombre está bendito, pero lo otro, el bendecido, es el pretérito, el participio. ¿Qué significa ab intestado y bona fide? Son laticismos de uso jurídico para sin testamento y para buena fe. Muy bien, y en la literatura española es siglo de oro o siglos de oro, singular o plural. La verdad es que ese fenómeno brillante literario en España se produjo de 1550 a 1650. Por lo tanto, tan es un siglo como dos. Comparten los dos, son 100 años, pero 100 años corresponden la mitad al siglo XVI y la mitad al siglo XVII. Se escribe 3450 o 3450, coma o punto. Para la separación decimal, ambas formas pueden usarse, pero la ortografía académica recomienda el punto. Eso es. Yo lo había discutido con alguien fuera. Las dos pueden usarse, pero la norma académica recomienda el punto. Ya vamos acercándonos al final del programa. Es sendo sinónimo de ambos. Es un grave error usarlos como tales. ¿Por qué? Porque sendos, sendas, significa uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Un ejemplo, las 3 niñas, eran 3, llegaron en sendas bicicletas, es decir, una para cada una. Estas imprentas publicaron, una imprenta publicaron sendas ediciones del Quijote, 3 imprentas, lo que implica que cada una publicó una edición del Quijote. ¿De dónde viene la palabra módem? Es un acrónimo del inglés que suma las primeras sílabas de modulación y demodulación por lo que hace el dispositivo electrónico. Yo no lo sabía, le voy a ser sincero, lo encontré en la 23ª edición del Diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Al punto de, bajo la base de, por lo consiguiente, ¿son frases válidas? No, son solecismos. Diga, a punto de, sobre la base de y por consiguiente. Con esto cerramos nuestro programa de este lunes. Queremos recordarles que hay una repetición a las 3 de la madrugada. Queremos agradecerles además, permitirnos ingresar en la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.